Mire su cronómetro, señor juez. Ahora sí, silbato a la boca. Se acabó el partido. Final del juego, clasificó Ecuador. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Aquí un día más, una vez más en el canal, y en este caso, como ya hicimos del primer país, estamos haciendo el camino de todos los seleccionados sudamericanos, sub-20 clasificados al Mundial de Indonesia de este mismo año. Hoy nos toca hablar de la TRI, nos toca hablar de la selección de Ecuador. Vamos a estar viendo todo su recorrido en este torneo y cómo ha llegado al Mundial de Indonesia. Una historia muy pero muy interesante. Todo el recorrido del torneo fue muy épico e increíble para la selección de la TRI de Ecuador, y aquí obviamente que lo vamos a estar hablando. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo así con el botón rojo para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que también activen la campanita, y si les gusta, mucho pero mucho apoyo. Así que vayamos con todo a ver el camino de Ecuador, la selección sub-20 rumbo al Mundial de Indonesia. El camino de Ecuador comenzaba el 20 de enero de este mismo año frente a la selección de Chile. El torneo no arrancaba de la mejor manera ni con el pie derecho para la selección tricolor, ya que Vicente Conelli a los 25 minutos ponía el 1-0 para la roja, para la selección chilena, que se ponía en ventaja. Un arranque para nada cierto para la selección ecuatoriana. Pero, sin embargo, 7 minutos más tarde iba a aparecer Justin Cuero. Iba a marcar el 1-1, la igualdad, el empate que iba a ser resultado final para la selección tricolor, con cierto ruido ante este empate cuando se creía la selección ecuatoriana superior a la selección chilena, pero sin embargo no le alcanzaba para ganar. Todavía con el grupo por acomodarse, recién con la primera fecha. Recordemos que la segunda fecha del grupo, Ecuador tuvo que enfrentarse a la selección boliviana, una selección a priori inferior, una de las más débiles del grupo, y así se hizo notar, más allá de que le haya costado y haya sufrido en varias ocasiones al seleccionado boliviano. Aquí se viene Bolivia con Villarruel. Villarruel la primera le pegó. Napa. Seguro el guardameta ecuatoriano. Minda, viene Minda y el centro busca el segundo palo y está. Palo y la salva el arquero. Rebote de Cuero. Insiste la Ministri. Engancha Cuero, centro. La saca la defensa boliviana. Bolivia de contragolpe. Viene el toque por la derecha exigido. Devuelve el esférico. Dispara al arco. Napa. Deja el rebote. Va Chávez. Arriba. Centra. Sosa. Cerrado. Cabeza. ¡Gol! El tiro de esquina aparece el tanto que le da la ventaja al equipo nacional, con el balón detenido el amigo. Como en la jornada número 3 se encontraba en condición de libre en este grupo, iba a pasar directamente a la jornada número 4 luego de su descanso, la cual no iba a ser de las más positivas para la selección ecuatoriana, ya que se encontraba derrotado por la selección vinotinto, se encontraba derrotado por la selección venezolana. De Venezuela, cuidado con el rebote, control en el área, el árbitro dice penal para Venezuela. Nos complicamos solitos. Alcócer. Aquí viene Alcócer. ¡Gol! De Venezuela. Lo hizo Alcócer por la vía del penal. Fuerte al medio y abajo. Voló hacia un poste. Gilmar Napa, y esto está 1-0. Con Uruguay totalmente despegado en este grupo, quedaban 2 plazas tan solo para 3 selecciones. Chile, Venezuela y Ecuador se disputaban 2 puestos donde la ventaja en puntos la tenían la TRI y la selección chilena, la roja, ya que tenían 4 unidades cada uno, mientras que Venezuela 3. En este caso, el panorama para esta última fecha era muy favorable para la TRI, era muy favorable para Ecuador, ya que contaba con un rival como Uruguay, que si bien podía caer derrotado, sabía que del otro lado iban a estar disputando a muerte un cupo entre Venezuela y Chile. Buena atención que corre Cuero, perfilado, va Cuero, sigue Cuero, siempre Cuero, ¡gol!
Aparece Justin Cuero por el carril del medio, por la zona del centro atacante por ahí. Justin Cuero marca la primera y Ecuador le gana a Uruguay 1-0. Hicimos lo que a nosotros nos han hecho mucho en este sudamericano. Defiende Ecuador, mete Justin Cuero, rebote, ¡gol! ¡Gol uruguayo! Lo hizo Rodrigo Chagas, tomó el rebote por el carril del medio, abrió la pierna derecha y la puso en el ángulo bajo y Uruguay lo empata. Es una muy buena definición de Chagas, ¿eh? Por muchísima calidad. Con esa pelota que lo tiene Dueño en el área. Ay, 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 mano penal. Se impone, ahí vemos la reiteración. Primero Jair Salazar lo deja venir. Aunque pone las manos atrás, se tiran palomita en su propia área. Le va a pegar al Coser en el remate. ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! Fusiló el jugador Brian Alcócer. Ecuador volvía a arrancar con el pie izquierdo. En este caso le tocaba Brasil. Todo bien, Daniel Castillo, lo temporizó, meto el cuerpo, Vitor Roque le pegó, ¡gol! ¡Gol! ¡De Brasil! Lo hizo Vitor Roque, con la escapada, con el vértigo, con el cuerpo que mete el número 9 del Atlético Paranaense, permitiendo de que Brasil pase adelante en el marcador 1-0. Rey hacia adelante el toque, le quedó el rebote a Vitor Roque, ¡gol! ¡Gol! ¡De Brasil! Lo hizo Vitor Roque, por el callejón del 9 apareció el delantero letal, el que dice que Brasil le gana a Ecuador 2-0. Picar, Daniel Castillo, centro de la muerte, cabezazo, salva el arquero, rebote, gol, 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 ecuatoriano. De los brasileños, en 80 minutos, llega el centro, va al segundo palo, gol. En este caso, para el borrón y cuenta nueva, Ecuador tenía que enfrentar a la primera de su grupo, exactamente, a la celeste, a Uruguay. Tenía que volver a enfrentarlo, en este caso, ya sin oportunidades de salvarlo por la fase de grupos. Gilmar Napa, Aymar Medina, y buscan dos en el área, y vaya Aymar, qué lindo regate, le pegó. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Aymar Medina, perfecto el cruce de Patrickson Delgado, no lo merecíamos. Ecuador viene jugando mejor en el hexagonal, Ecuador viene jugando mejor ahora en el sudamericano, y Aymar Medina dice que Ecuador le gana a Uruguay 1-0. Terrible guadañazo, arriba la quiere Luciano Rodríguez, que dice que cae, y el árbitro dice penal para Uruguay. Penal para Uruguay. Pite el árbitro, y aquí se viene Díaz, gol de Uruguay, lo hizo Fabricio Díaz por la vía del penal. Esto cerca del descanso está 1-1. Qué buen toque, Daniel Castillo, esta es la segunda, Daniel que cayó en el área, penal para Ecuador, penal para la Tri, la elaboró perfecto Ecuador. De afuera hacia adentro, adentro hacia afuera. Y por fin se crea la chance para pasar adelante en el marcador otra vez. Viene González. Ataja el portero uruguayo. Ataja el guardameta Rodríguez. Le salvaron los muebles a Uruguay. Esto sigue 1-1. Ataca Luciano que le pegó. Golazo. ¡Gol! Iba a ser la segunda derrota consecutiva de la tricolor en esta ronda final, que lo iba a depositar en el fondo de la tabla. Si creían que no podía ser peor, que no se podía caer más bajo, sí, la ronda final le seguía pasando factura a Ecuador, le seguía dando de qué hablar. La vio por derecha, está la primera, se viene Colombia, sale Napa.
Colombia. Y que seguía enterrando en el fondo de la tabla muy cómodamente a Ecuador. Seguía sin darle posibilidades. Más allá de que pasando esta tercera fecha seguía con vida, porque ni Venezuela ni Paraguay podían tampoco sumar unidades. Es decir, que todavía quedaba una plaza muy, pero muy importante para el Mundial, vacante y con esperanzas para las tres selecciones que no lograban sumar más allá de una unidad para la Vinotinto y para la selección albirroja. Ecuador se encontraba ante las últimas chances de poder sumar unidades y de poder clasificar, y le tocaban sus rivales directos por ese último cupo al Mundial de Indonesia. En la anteúltima fecha se enfrentó a la Vinotinto, se enfrentó a Venezuela, la selección de Colo Chini, que no había sumado más allá de una unidad. Y a partir de... ¡Listo! ¡De Venezuela! Lo hizo, ¿quién más sino él? Alcócer para zambullirse en el cabezazo ante el centro de Chacón. En la primera que tuvo Venezuela, la manda a guardar y esto está 0-1. Oscar Zambrano que filtra. Atención que le pega a Zambrano. ¡Gol! Zambrano para igualar las cosas en el adicional. Esto está 1-1. Milagrosamente, sí, Ecuador encontró la luz en uno de los últimos minutos de juego con Christopher Zambrano. Ponía las cosas 1-1 y seguía dándole vida. No hacía sumarlo a Venezuela y sí sumaba una unidad para no perder la diferencia ante el resultado adverso. Llegamos a la última fecha, a la ronda final, sí, donde se definía el último cupo. La última plaza al Mundial de Indonesia. Paraguay con tan solo una unidad. Venezuela con 2. Y Ecuador también con un solo punto. Restaba saber qué iba a pasar. Paraguay y Ecuador se enfrentaban. Venezuela, por otro lado, dependía de sí mismo, ya que ganando su partido no había manera de que lo sacaran. Pero claramente le tocaba con el anfitrión. Le tocaba con Colombia. Estos dos partidos se dieron en el mismo horario, Ecuador-Paraguay, Venezuela-Colombia, para saber quién de esas tres selecciones se llevaba la plaza a Indonesia. La mayoría de los jugadores de ese compromiso se están enfrentando. Buena bola para Enrique, centro boca y está. Se salvó Paraguay, Enrique la regata, llega por el arco, gol, 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 gol. Ecuatoriano lo hizo cuero de zurda. Ecuador sigue soñando y pensando en el Mundial. Le está ganando a Paraguay 1-0. Esa era la fórmula. Primero salimos en largo y la pelota llega justo, pone el pecho el portero Zambrano querido. Mientras que también Ecuador se enteraba que Colombia ganaba 2-0. Va a tocar en corto de atrás el jugador Cortés, toca la pelota corto dejando atrás a Bayón. Le va a pegar Castillo, Bayón. ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! Pero sin embargo, se iba a asustar. Venezuela iba a descontar. Hace el balón para Castillo Bayón. Abre la pelota al área, sale Castillo, pisa la pelota, mete un remate, gol de Venezuela. ¡Gol de Venezuela, Coba! Jean-Paul Herrera, toque con Daniel Castillo, la tira hacia adelante, le queda Sosa, allá va Sosa, qué buen regate de Sosa, última línea, centro como viene para gol. Ecuatoriano. Llegó Cuero
Ecuador al Mundial Sub-20. Que no desmaye la fe nunca. Justin Cuero sacude el cordel y hace ganar Ecuador 2-0. Se barre Mina, pasó en blanco el 4, centro, cabezazo, gol. ¡Gol! Paraguayo. Lo hizo Diego González y a sufrir hasta el final. Esto está 2-1. Merecido lo de González. Merecido. Mire su cronómetro, señor juez. Ahora sí, silbato a la boca. Se acabó el partido. Final del juego, clasificó Ecuador. Ecuador al Mundial Sub-20. Ecuador e Indonesia. Ha sido un equipo que ha sufrido. Ha sido un equipo que se ha encontrado en el camino. Y ahora es un equipo mundialista. Ecuador está en el Mundial de Indonesia. Y allá se va Ecuador. Allá se va la ilusión y la esperanza tricolor a la cita mundialista de Indonesia. Ecuador, más allá del tiempo reglamentario, finalizó sus 90 minutos, ganó 2-1 frente a Paraguay y se enteró que Colombia le había ganado 2-1 a Venezuela. Ecuador, en la última fecha de este torneo, encontró su clasificación milagrosa, increíble y épica al Mundial de Indonesia Sub-20. Con 4 unidades nada más, 3 derrotas, un empate y una sola victoria, la última de esta ronda final, encontró su cuarta posición, superó a Venezuela y a Paraguay y fue quien se clasificó en última plaza, sí, casi por la ventana, al Mundial de Indonesia 2023 Sub-20. Yo no soy quien para hablarle obviamente de milagros, de épicas, de sensaciones increíbles a la selección de Ecuador, a la gente de Ecuador. Así que claramente que crean en los milagros que ocurren, que pasan y que obviamente van a seguir pasando. Así que hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, gente, con el camino de Ecuador, de la selección ecuatoriana Sub-20 desde el Sudamericano al Mundial de Indonesia de este mismo año. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante, que le den like, sí, dedito para arriba, si les gustó, si quieren apoyarnos, si quieren más de este tipo de videos. También comenten qué les pareció, si quieren el camino de las selecciones que nos faltan, también si les gustaría los de CONCACAF, ¿por qué no? Que ya están definidos. Acá abajo, obviamente que también lo pueden hacer. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.